Bienvenidos al segundo programa de Emociones en Altavoz, donde las emociones están lógicamente en altavoz. Hoy cuento con una invitada maravillosa que no solo se ha lanzado a la aventura de ser autónoma, sino que ha fundado una empresa que ha ido creciendo, ha ido diversificando y además, pues como buena autónoma, también se dedica a otros trabajos como es la escritura fantasma, por ejemplo, y todo ello pues está lógicamente relacionado con su pasión, que es la escritura. Ha conseguido hacer de ello su trabajo. Bienvenida al podcast, Laura Tárraga. Hola Marta, muchas gracias por invitarme. Bueno, empecemos desde el principio, porque tú fundamentalmente eres escritora, habías autopublicado una novela, Infortunium, hace muchísimos años. ¿Cómo pasaste de simplemente decir, oye, voy a autopublicar mi libro, que puede ser algo complicado, a me voy a hacer autónoma y me voy a dedicar a todo lo que me dedico ahora mismo? Pues a ver, todo viene porque, bueno, después de autopublicar vienen otra serie de libros, ¿no? Que entre autopublicar y editorial tradicional, pues voy adquiriendo una serie de experiencias, ¿no? Y todo viene a raíz de la pandemia, ¿no? En ese momento yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, es decir, tenía todo el día completo, yo me levantaba a las 6 de la mañana y no volvía a mi casa hasta las 8 de la noche, 8 o 9, dependiendo del día. Y de momento llega la pandemia y me encuentro sin nada, porque además, aparte de escritura, yo había estudiado turismo, entonces mis dos sectores, que eran la cultura y el turismo, estaban paralizados, iba todo fatal, de capa caída, así que dije, o me monto yo algo o me muero de hambre, básicamente. Entonces ese fue el catalizador, ese fue el momento de pasar de una parte a otra. Primero fundé el podcast, Literatura Juvenil para Escritores, y después, unos 6 meses después de trabajar mi marca, me lancé a crear la Academia para Escritores, que al final es el centro de mi modelo de negocio, vamos a decir. Como modelo de negocio, ha triunfado mucho entre otros escritores. De hecho, habéis incluso puesto plantilla de profesorado con otras escritoras y escritores que han pasado por allí. Muchos alumnos que han tenido casos de éxitos. Eh, ¿Qué es para ti lo más importante y en lo que radica bajo tu visión, el éxito de esos casos de alumnos y profesores de la academia? Pues sobre todo en el caso de los profesores, en realidad yo es que ya tenía claro quién quería que fueran mis profesores, porque más allá de que fueran escritores, que era importante, me interesaba que supieran de lo que iban a hablar, que fueran expertos en lo que iban a hablar, ¿no? Entonces por eso traigo a Beatriz Esteban, que es psicóloga, para hablar de psicología de personajes, no me valía un coach cualquiera, ¿no? Traigo a Andrea, que es historiadora, para hablar de documentación histórica, concretamente de medieval, para relacionarlo con la fantasía medieval y demás. ¿No? Entonces como que busco esa profesionalidad unido a que fueran escritoras y además escritoras que a las que la gente admiraba, por lo tanto quería aprender de ellas. En cuanto a los casos de éxito de las alumnas, pues la verdad es que ahí, aunque me gustaría echarme todo el mérito, tiene mucho más que ver con ellas que conmigo. Sí que es verdad que a muchas las he ido acompañando yo de la mano mientras iban dando pasos, pero lo importante es que ellas han dado esos pasos. Si ellas no hubieran decidido dar el paso, mandar libros a editoriales o trabajar en ello, no hubieran conseguido absolutamente nada, por mucho que yo les hubiera estado detrás, ¿no? Entonces, ahí radica la diferencia y es donde yo veo a veces alumnos que les falta el dar el clic de tengo que hacerlo porque sus historias merecen muchísimo la pena, pero les frena el miedo, les frena la ansiedad, les frena todo lo que está ocurriendo en el sector editorial y no dan el paso, y ese es el verdadero motivo por el que no hay tantos casos de éxito como a mí me gustaría, porque hay mucha gente que merece la pena, pero a veces nos frena el miedo y nos frenan, pues eso, las expectativas y demás. Hablando del sector editorial, tú también estás trabajando allí como escritora fantasma, incluso como escritora propia, sobre todo ahora te has pasado a la literatura infantil, que también Ujú. tiene mucho mito alrededor, porque parece que es muy fácil escribir para niños y en realidad tú lo has explicado mil veces, no es tan sencillo, lo explicas tanto en tu newsletter como en tus podcasts, etcétera. ¿Qué ¿Qué te hizo saltar de decir, oye, mira, yo estaba muy cómoda en la literatura juvenil o no, y me decidí a saltar a la literatura infantil por esto y por esto?
Pues yo creo que estaba atravesando una especie de crisis personal, ¿no? De quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Y yo, libros juveniles que he escrito más, pero publicados están Infortunium, como has mencionado tú. Está El Imperio del Sueño, estaba del Dolor y El idioma de la guerra, que era una biología que, por desgracia, la editorial que lo publicó ha cerrado y por lo tanto ya no están disponibles. Me da mucha pena porque es unos libros que me gustan mucho. Entre vidas, que lo saqué con un crowdfunding y, si no me equivoco, creo que esos son los juveniles que tengo. Entonces, yo cuando se publica Hijos del Dolor y el idioma de la guerra, yo ya estoy ahí en una dicotomía de decir, creo que ya lo he escrito todo en literatura juvenil, todo lo que yo quería escribir. Vamos a dejarlo. Yo creo que ya he escrito todo lo que quería escribir en juvenil y por lo tanto ya no me interesa, ya no encuentro nada interesante que escribir en literatura juvenil. También noto que a mí la escritura me cambia mucho y empiezo a escribir en libros mucho más cortos. Me es muy fácil no resumir, pero sí como sintetizar, contar algo que a lo mejor un escritor de adulta o de juvenil puede contar en 500 páginas y yo puedo hacerlo en 100. Obviamente no igual, obviamente cada uno tiene su estilo y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que me doy cuenta que yo sintetizo mucho más, yo soy más de libros cortos. Y hacía años, unos añitos, que había intentado escribir un middle grade para presentarlo a un concurso que no salió bien. Y, y ya en esa época me gustó mucho la experiencia, entonces fue a raíz de empezar a trabajar como escritora fantasma, que sobre todo escribo middle grades ahí, cuando me di cuenta de que era donde yo estaba a gusto. Entonces, fue un poco traumático, vamos a decir así, pasar por el momento de tener que romper con mi yo de juvenil y aceptar que ahora quería escribir middle grade porque iba a ser muy difícil. He estado 2 años peleando para conseguir que publicar mis primeros libros en middle grade, después de mucho trabajo, después de intentar encontrar muchas oportunidades, después de lanzar muchos manuscritos. Y claro, pues como toda ruptura de quién soy, ¿no? Del yo, pues llevó un poco de dolor de cabeza. Pero bueno, aquí estamos. Eh, Cuando nosotros hablamos de la literatura, tanto infantil, juvenil o incluso adulta, ¿no? Y en lo mal que está el sector o los problemas que da el sector, ¿no? Como esto que mencionabas de la editorial que tuvo que cerrar y muchas de ellas editoriales independientes que en este momento pues lo están pasando mal, ¿no? Sobre todo a raíz de la COVID y de la situación post pandemia, vamos a decirlo así. Eh, ¿Cuál es la actitud que Laura Tárraga particularmente cogió ante esa situación? Porque claro, es muy fácil encontrarnos en situaciones donde el environment, ¿no? Que dirían los ingleses, es desfavorable y tú decir, ah, bueno, pues es culpa de la situación actual, es culpa de cómo están el sector, las empresas, etcétera, etcétera. ¿Cómo afrontaste? O sea, ¿tuviste alguna crisis de este estilo y luego dijiste, bueno, tengo que seguir para adelante, tengo que hacer algo? ¿O cuál fueron las fases por las que pasaste en este aspecto como propietaria de empresa y como escritora? Pues a ver, es que hay varias cosas que afectan en el día a día en este punto, ¿no? Porque el sector editorial está saturado, pero además estamos viendo también en el mundo emprendedor una serie de patrones que se están repitiendo, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto muy de moda, aparte de las membresías que ya se pusieron de moda cuando yo saqué la mía, se está poniendo muy de moda vender infoproductos, es decir, productos digitales, estilo cursos y demás. Por lo tanto, está creciendo hay mucha más oferta de lo que yo hago, ¿no? O sea, antes a lo mejor de academias online estaba la de Ana González Duque, Marketing Online para Escritores, y la mía, y a lo mejor alguna más, pero que a lo mejor yo no conocía y demás. Y ya está. Pero ahora, pues cada escritor se saca sus cursos o se hace tal o cual, ¿no? Y ahí entra una pequeña crisis ya de decir, estoy temblando, mi modelo de negocio está empezando a estar entre las cuerdas, ¿no? Entonces, y ahí lo que me pasa, las fases por las que paso normalmente es. Creo que es como una especie de duelo, ¿no? Primero como que no me lo acabo de creer, luego me enfado, luego me pongo triste, ¿no? Es como que voy pasando por todo, hasta que al final llego a un punto en el que digo, tengo que confiar en lo que estoy haciendo. Y
intento recordarme por qué me están eligiendo a mí, o por qué me eligen a mí, y que me elijan a mí no significa que no vayan a elegir a otra persona, y que elijan a esa otra persona para hacer un curso no significa que vayan a escogerme, que no vayan a eliminarme a mí de la ecuación, ¿no? Quiero decir que pueden ser complementarios. Entonces es un, como lo que dicen de que la competencia no le viene mal a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que asumirla es complicado. Entonces, pues, bueno, yo sé que esto en épocas de antes de conocer a mi psicóloga lo hubiera llevado fatal a nivel psicológico, pero hoy en día siempre intento encontrar algo que me motive a mejorar lo que estoy haciendo, algo que poder añadir a la academia que el resto no está haciendo, cómo innovar, que atraer, ¿no? Por ejemplo, la última incorporación que hemos hecho en la academia, bueno, una de las últimas porque hay otra más reciente, son las masterpieces, ¿no? Que al final es invitar a autores que no están en la plantilla para que hagan masterclasses concretas de un tema que se les dé bien, ¿no? Por ejemplo, trajimos a Adriana Criado para hablar de cómo escribir escenas explícitas, ya que estaba muy de moda también el spicy. Hemos traído también a Miriam Mosquera para hablar de cómo escribir escenas de acción, que era algo que faltaba, que a lo mejor mis profesoras tampoco dominaban tanto, ¿no? Y que pues viene bien tenerlo por ahí. Hemos traído a Ana Calatayud para hablar de cómo manejar tu voz en el podcast, o sea, para tener un podcast literario, ¿no? Porque al final ella es locutora, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, yo paso por un proceso de muchas emociones, pero con lo que me quedo es con que al final lo que hacen es impulsarme a mejorar y a cambiar las cosas. No me estanco en el mierda, ya está, voy a cerrarlo todo y a tomar por saco, porque si fuera así, habría cerrado en el año 1, cuando aún no tenía ni beneficios. No me das una idea. Mm. Sí, de hecho, este comentario, ¿no? De que incluso te llegaste a plantear cerrar el negocio, lo comentaste también en una de tus newsletters, que ese es otro apartado también chulo que tienes tú, que también lo quiero comentar más adelante. Pero básicamente, sí, como que te tomas una psicología, bueno, también hablando porque tenéis el podcast con Bea, que es psicóloga, como comentabas antes, pero sí, o sea, cogido un... Sí, no sé si sabiéndolo o sin saber, esto se lo puedes comentar a Bea también más adelante, pero hablando de una biosalud psicológica positiva, ¿no? Una especie de rama psicológica más moderna de los años 90 y 2000, que por cierto vamos a hablar de ello con mi siguiente invitada, que va a ser Andrea Olivo, que es también psicóloga, Ujú. con discapacidad como yo, y bueno, ya veréis que vamos a tener una charla muy chula. Y básicamente las emociones, el pasar la fase de duelo, me interesa mucho que digas esto, porque al final yo creo que hoy en día hay como una necesidad, sobre todo supongo que es por las redes sociales, de inmediatez, de resultados lo más rápidos posibles, con el menor, la menor inversión posible, tanto de Menor tiempo, esfuerzo. Ujú. claro, tanto de tiempo como de recursos, como de todo este tipo de producto. Claro, a mí me pasa también, yo tuve un podcast, bueno, un podcast, una radio online entera en Ujú. el 2012, la abrí, 2011-2012, y fue un follón porque, claro, en esa época las plataformas estaban bebés completamente, y cuando yo ahora he querido volver a hacer este podcast y tal, simplemente porque, por lo que dices tú, ¿no? Estás en una situación de, hostia, no encuentro trabajo o hago algo, me muero, etcétera, etcétera, e intentar pues buscar dónde encajas. Pues claro, yo me he encontrado que todo esto ha cambiado infinito. Entonces, en este aspecto, ¿cuál ha sido para ti dentro de toda esta eh, acción mental o desarrollo mental que has tenido que hacer con tu psicóloga, y supongo que también ha ayudado un poquito por Bea y demás? ¿Cuál ha sido para ti la etapa que has dicho, ostras, es que esto me fue muy complicado o me resultó muy laborioso? No, no porque fuera complicado per se, sino porque a ti mentalmente te fue una tarea ardua, y te sientes más orgullosa de decir, bueno, mira, pasé por aquí, me costó un montón, pero al final llegué a esto. Pues a ver, yo podría hablarte de dos puntos importantes, yo creo. Uno fue, eh, a ver, fue como hace un año por ahí, ¿vale?
Al principio, te podría decir que al principio, porque es verdad lo que dices de que se busca la inmediatez, ¿no? Y es algo que quiero dejar claro. Si vas a emprender el primer año de tu vida, no vas a ver un céntimo. O sea, esto hay que tenerlo clarísimo, a no ser que pegues un petardazo y no es lo normal. No es normal que tú tengas beneficios en un primer año de empresa, esto es totalmente, si no, sobre todo si no has tenido ninguna experiencia previa de emprender. Eso para que tenerlo claro. Yo hasta el segundo año por ahí no empecé a ver beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando empiezo a ver que sí que me estoy ganando la vida con la academia, con los encargos, con todo lo que tengo montado, me suben la cuota autónomo, ¿vale? Entonces, ahí mis beneficios bajan drásticamente y vuelvo a estar en un punto en el que, a ver, puedo sostenerme porque por suerte tengo una serie de condiciones que me permiten vivir por menos, vamos a decirlo, pero sigue siendo un palo porque todo lo que yo estaba consiguiendo de momento se me acaba la tarifa plana, que aquí en la Comunidad Valenciana hasta hace poco, no sé cómo ha sido ahora con el nuevo cambio, iba subiendo progresivamente la cuota de autónomos, empezabas con 60 euros y te lo subían a 120, después a 200 y pico y hasta llegar al que era el límite entonces, ¿no? Ahora ya es otra movida mucho más grande. Y ahí yo diría que está mi primer bajón, el primer, esto que estoy haciendo no es suficiente para vivir, tengo que hacer muchas más cosas. Y ahí viene como mi primer bajón, pero al final lo superé, salí de él y dije, bueno, seguimos para adelante porque en realidad no puedo a lo mejor estar buscando otra cosa mientras estoy en esto. No me va a restar lo que entré, ¿no? Por la parte de económica. Y la segunda parte yo te diría que fue cuando nació mi hijo, porque ahí hay un cambio total y absoluto a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel... Hay una nueva persona en casa a la que no conoces que necesita 100% de ti, ¿no? Y ahí es donde se ha escuchado, sobre todo en el podcast de Adviento, cuando estuve a punto de cerrar, pero literalmente en la academia porque yo me veía que no podía más. Ahí yo tuve que dejar de hacer otra serie de servicios editoriales que realizo, que ya he podido retomarlos y por suerte. Entonces, mi único sustento era la academia para escritores, que era lo único que entraba en mi cuenta bancaria. Entonces ahí estaba yo agobiadísima, pasándolo fatal y pensando si de verdad me merecía la pena y si me gustaba lo suficiente la academia como para mantenerla o si cerraba y me ponía a trabajar en un Mercadona. O sea, yo estaba ahí. Esta crisis no puedo decir que he salido al 100% de ella, pero sí que es verdad que he hecho una serie de pasos, he hecho una serie lleva una serie de, vamos estrategias, entre comillas, que me han motivado a decir, bueno, vamos a seguir con esto, porque después de tanto tiempo, después de todo, me han hablado alumnas cuando me han escuchado diciendo, por favor, no cierres, que esto me está ayudando un montón. Entonces es como que lo sigo manteniendo, pero aún no siento que haya pasado de todo el bache, ¿sabes? Sí. Con respecto a lo que acabas de decir, tengo dos cuestiones que me gustaría tratar. La primera es el tema de la maternidad, ¿no? Cómo te ha afectado todo el proceso, no solamente del hecho de haber tenido el niño, sino desde el momento, porque claro, vosotros estabais buscando quedaros embarazados y tuvisteis algunos problemas y demás, y quiero también hasta donde tú quieras hablar de esto, porque me parece algo importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Que el tema de jóvenes con padres, hay noticias, ¿no? Que dicen, ay, es que está cayendo la natalidad un montón, es que los jóvenes no quieren ser padres, es que tal, es que no sé qué, ¿no? Y luego, por otro lado, quería hablarte de gracias al tema que comentabas de la cuota de autónomos y demás, que tú subiste el precio de la membresía de la academia, porque claro, decías, es que no llego, es que me sabe muy mal, ¿no? Por la gente, porque sé que mucha gente se puede llegar a ir, se puede tal, pero es que si no, no puedo comer, no puedo vivir, no puedo, ya no comer, sino ya el hecho es que no es tener beneficios, es llegar a cubrir Necesidades básicas, claro, sí. ya no solo eso, sino el tema de poder cubrir lo que te piden, ¿no? Lo que me comentabas tú de que en Valencia se iba subiendo. Aquí en Cataluña, por ejemplo, yo hasta donde yo sé, se ha subido muchísimo la cuota de autónomos. Yo lo sé por mi padre, porque él es autónomo, el pobre, y se está a punto de jubilar. Y de hecho se ha tenido que quedar un año más cotizando porque si no la pensión se la reducía mucho y demás. Entonces, claro, un hombre que, como mi padre, que lleva siendo autónomo desde que tenía más o menos tu edad, y la mía, porque tú y yo me parece que si no somos del mismo año, muy poco nos queda de separación. Claro, es como una persona de esta edad, ¿no? Que ha trabajado durante toda su vida y ha sido autónomo desde el minuto cero prácticamente.
cómo a esta persona le puede estar pasando esto, ¿no? Entonces, quiero que me hagas una reflexión un poco en cuanto a cómo te hace sentir el hecho de ser autónoma, si te costó mucho lanzarte, los miedos, demás, y luego por otra parte, pues todo el tema de la maternidad, cómo te afectó, si tenías miedo, si, cómo fue todo el proceso emocionalmente hablando. Vale. Pues mira, la parte de emprender es más sencilla porque yo como tú, mi padre ha sido autónomo desde, o sea, mi padre se hizo autónomo el año que yo nací, ¿vale? Solo que te das una idea. Con un bebé recién nacido, mi padre se lanzó a emprender. Se montó un taller de coches, es mecánico. Bueno, era porque ahora está prejubilado, está viviendo la vida ahora, la verdad, es el hombre más feliz del mundo. Y como que yo en casa ya había visto lo que era ser autónomo, ¿no? Y a mí me llenaba de mucho orgullo decir que mi padre era su propio jefe. Y yo siempre he dicho desde pequeña que yo quería ser mi propia jefa. Es más, cuando yo estuve trabajando en una editorial, estuve trabajando también en una agencia de viajes, yo me repateaba a trabajar para otros. O sea, era algo que me quitaba ganas de vivir. Es que decía, es que yo no lo soporto. O sea, mi chico dice que es porque yo soy muy mandona y a mí me gusta mandar, ¿no? Pero es como que yo no estoy hecha para estar trabajando para otros. Que a ver, si no me queda otra, me pongo. Pero siempre he dicho que quería ser mi propia jefa, siempre he querido emprender, entonces cuando se dio la oportunidad, no era tanto el miedo a emprender, sino en qué hacerlo. ¿Cómo? O sea, en qué emprender, porque yo tengo millones de ideas de negocios, yo tengo, bueno, cientos, por la parte de turismo que estudié en la universidad, como por de todo tipo. Entonces, claro, era como, ¿qué puedo hacer? Entonces tiré por lo que era el mínimo y la mínima inversión posible, sobre todo para una primera vez y sin saber, ¿no? Entonces, mi miedo más grande ahí fue, ¿de verdad la gente va a comprar los cursos que yo estoy haciendo? ¿Quién soy yo para vender estos cursos? ¿Por qué la gente va a confiar en mí? ¿No era más un síndrome del impostor constante, vamos a decir? Un... eh, eso es miedo a lanzarte, pero sé que en cuanto me lanzo y lo hago, digo, bueno, pues ya tirando. O sea, ya de aquí a los perdidos al río. Es más, yo me emocioné muchísimo cuando el 7 de septiembre de 2020, que fue el día que abrió la academia, se apuntaron un montón de personas, un montón que a lo mejor que fueron 20 30 quiero decir que yo pensaba que se iban a apuntar cero. Cada vez que me llegaba la notificación de que alguien se estaba apuntando, yo me ponía a llorar porque era como, no me puedo creer que de verdad haya gente interesada en lo que le voy a hacer. Y ahí había dos cursos disponibles. Entonces, por esa parte, el lanzarme a emprender no fue difícil, o sea, no fue difícil la idea de emprender porque yo ya tenía claro que iba a hacerlo. Fue más difícil el decir, luchar contra mi voz interna de decir, ¿para qué estás haciendo esto? No te va a comprar nadie. Y el resto de cosas, pues también tenía muy claro, por ejemplo, que tenía que tener ahorrado, al menos quería tener ahorrado el primer año de autónoma para poder pagarlo, porque el IVA y el IRPF al final es algo que va en proporción a lo que tú ganas. Entonces, bueno, si ingresaba cero, había cero de IVA y cero de IRPF, no tenía que pagar nada, pero en la cuota autónoma se iba a tener que pagarla igualmente. Entonces, lo primero que hice fue ahorrar el dinero de la cuota autónoma. Cuando ya tuve ese año dije, venga, pa'lante. Y es que tengo los datos, es que te puedo decir, creo que los dije también en un podcast abierto, a mí esto no me preocupa, la verdad, decir. Te puedo decir que el primer año, a ver, el primer año tuve unas ganancias. A ver, el primer año piensa que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son 4 meses, ¿vale? Tuve unas ganancias de 751 euros. O sea, en total. Claro, de los cuales tuviste que pagar de cuota de autónomos, pues me imagino que más o menos un poquito la mitad, más o menos. En impuestos tengo puesto en totales, no solo cuota de autónomos, 257 euros. Claro, es que es eso. O sea, te quedan unos beneficios de, 500, de unos un poquito menos de 500 euros, más o menos. Ni eso, Ni porque te eso. digo que lo que yo invertí para montar todo fueron Claro, 2.105 claro, es euros. que ni siquiera es eso, Ese eso. números rojos, o sea, quiero Claro, sí, decir, sí, sigue siendo número de negativo a pesar Es que son beneficios, pero en verdad no. O sea, es lo que nosotros llamaríamos una inversión en... O sea, recuperar rentabilizar lo invertido, por así decirlo. O sea, Sí, rentabilizar una efectivamente. parte. Que, para que os hagáis una idea, yo cuando hice... Bueno, yo estudié periodismo y una de las asignaturas que escogí fue el hecho de periodismo de empresa, por así decirlo. O sea, cómo montar empresas y demás, entonces también trabajamos en ese aspecto. Claro, la rentabilidad, por lo que a nosotros nos dijeron, normalmente cuando tú haces un negocio X, da igual, la
La cosa está entre los 3 y 5 años, más o menos, para recuperar estas primeras inversiones. Entonces, Sí. es normal que ya me extraña que en el primer año, o sea, ya ganaste bastante, entre comillas, de la rentabilidad, ¿no? Todavía te quedan pues unos 2.000 euros, tal vez un poquito menos, pero claro, es que también quiero que la gente entienda que a la hora de emprender un negocio, yo cuando lo emprendí, que era un negocio, pero no era un negocio, porque no estaba registrado en ningún lado. Claro, yo en esa época tenía 17 años, 18 años, la gente tiene que entender que yo no tenía ni la más remota idea de nada, y tampoco veía aquello como un negocio, es decir, yo empecé a ver aquello como algo que hacía para motivarme a terminar mis estudios. ¿Mm? Entonces, claro, yo tenía una radio online donde ayudaba a nuevos talentos. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo? Yo estaba dando un servicio público casi, ¿no? Entonces, quiero que la gente entienda que cuando yo descubrí que empezaba a necesitar dinero para sostener todo aquello, ¿no? Porque yo estaba poniendo, evidentemente, el dinero de mi bolsillo para organizar cosas, pagar ciertos servicios web, etcétera, que me imagino que te habías encontrado un poquito con lo mismo. Pues claro, ese aspecto tú al principio como que cuando tienes esa edad no lo ves de estas maneras, y cuando yo empecé a buscar publicidad fue cuando empezó a surgir los problemas. No por, Ujú. no por la publicidad per se, sino porque, bueno, me encontré unas cosas que no quiero tampoco hablar mucho de ello porque me parece, a ver, que ahora ya han pasado más de 10 años, ¿no? Y lo miras con la vista atrás y dices, hostia, es que la culpa no fue, o sea, yo me sentía muy víctima en ese momento y de hecho fui víctima de ciberdelincuencia, pero claro, la culpa no fue mía, o sea, no es que nadie me lo hiciera ver como que la culpa había sido mía, sí, solo a las redes sociales. O sea, lo que me pasó entonces me llega a pasar en el día de hoy, y esto lo hablaba con un podcast que no sé si llegará a salir en algún momento, que me hicieron una entrevista, pero bueno, por ser breve, me hicieron una ciberdelincuencia, que además la cometieron menores de edad, y entonces no encontré ningún respaldo ni por parte de la justicia ni por parte de las redes sociales donde hice esa denuncia, donde subí pruebas, evidentemente tapando nombres, etcétera, por si aquello luego más adelante me hacía para ir a un Ujú. juicio, etcétera, etcétera. Y claro, hoy en día tú ves eso y tú dices, hostia, y si esa denuncia, o sea, si esta situación me hubiera pasado hoy en día y hubiera hecho esta misma denuncia que hice hace 10 años hoy en día en las redes sociales, ¿qué hubiera pasado? Tal vez la historia hubiera sido muy distinta. Tal vez si yo tuviera esa empresa ahora, la cosa hubiera sido muy distinta. No lo sé. Entonces, y a mí sí ya se me quedó el traumita este, ¿no? Porque a mí me dicen, hombre, pues si la radio te funcionó también en ese momento, ¿por qué no la vuelves a montar? Y yo, ya que estamos hablando de la experiencia con la emprendedoría y demás, pues yo no volvería a montar esa radio. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos, tengo muy malos recuerdos, pero yo creo que esa experiencia a mí me ha servido para saber hacia dónde quiero tirar, qué tipo de negocio quiero hacer, qué tipo de profesional quiero ser. Todavía no sé si me lanzaré al mundo autónomo o no, porque también es un run run que tengo en la cabeza, como tú también lo pasaste en su momento. Entonces, quiero que la gente entienda que no es tan fácil. Bueno, ahora hablaré, ahora que también quiero que tú des tu opinión y tus consejos y demás, pero también quiero que la gente entienda que no es tan fácil el hecho de hoy para mañana lanzarte y decir, oye, monto esto, o oye, hago este tipo de empresa, o monto este servicio, o hago un podcast, o hago no sé qué, porque lleva mucho tiempo. Esto lo estoy grabando en abril y saldrá finales de mayo. O sea, quiero decir, y ya no solo, o sea, bueno, a ti también te pasa, tú tienes a tu chico ayudándote, yo tengo al mío, afortunadamente también apoyándome mucho y ayudándome mucho, porque afortunadamente en este momento, bueno, afortunadamente no, desafortunadamente en este momento los dos estamos sin trabajo y yo he sacado esto adelante y mi chico dice, pues yo te voy a echar una mano porque me aburro, me gusta editar y me voy a volver loco si no hago algo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese aspecto, yo personalmente, y empiezo ya que estoy hablando y ya me callo porque estoy dando mucho la brasa, el consejo es no te lances a la aventura de emprender
como pollo sin cabeza, como yo hice con 17 años, porque una cosa es tener 17 años en 2011-12 y otra cosa es tener 17 años en 2024. No es lo mismo, no es lo mismo y la tecnología avanza muy rápido y los servicios ya no son los que eran. Yo mi consejo sería que, lo dicho, que sepas que seguramente el primer año y casi el segundo no vas a ver un duro que te vaya a servir para algo que no sea reinvertirlo en el negocio. Por lo tanto, que tengas un colchón que te va a emprender tranquilamente, que no vayas agobiado por no llego a final de mes, porque al principio no vas a llegar. No vas a llegar. Entonces, si cuentas con alguien que puede ser tu apoyo, que te apoya en este proceso perfecto, si, por ejemplo, aunque no seas mayor de edad adulto y no encuentras trabajo, quieres emprender y estás viviendo en casa de tus padres, aprovecha porque ahí no tienes el típico gasto de alquiler, luz, agua, comida y tal, y a lo mejor es una época buena para intentarlo, ¿sabes? Pero que tengas en cuenta que es un trabajo que cuesta mucho, es muy poco agradecido y te tiene que gustar mucho la idea de emprender para que salga adelante. Así que si lo vas a hacer, mucho ánimo, hazlo si te apetece de verdad, pero que tengas en cuenta eso, que a lo mejor pegas el petardazo y te va maravillosamente bien desde el año uno, pero no suele ser lo común, ¿de acuerdo? Eso sobre todo yo creo. Como madre primeriza, hablando del factor maternidad, ¿cómo te ha afectado tu maternidad? Más allá de decir, oye, lo cierro todo, tal, no sé qué, no, me refiero al día a día. ¿Cómo te ha afectado tu maternidad a la hora de desarrollar tus diferentes vertientes de negocio o de servicios, por así decirlo? Pues me ha afectado en todo, o sea, absolutamente todo. Yo siempre he sido, para empezar, siempre he sido, yo quería ser madre desde hace. Mira, en 2020 empezó a hacerme run run la idea, pero ahí era como no, acabamos de pasar una pandemia, o sea, estamos en mitad de una pandemia, socorro, no tengo trabajo, no tengo nada, pero era ese run run, empecé a pensar, si ahora me quedo embarazada no me importaría, ¿vale? Creo que ese es el primer paso que das cuando empiezas a pensar en ser madre, ¿no? Que empiezas a decir, si ahora me quedo embarazada me da igual. No sería un drama, ni mucho menos. Entonces, desde ahí estuve buscando, bueno, buscando, no estuvimos ya como que se encendió la mecha. Y un año después, cuando ya vi que la academia me empezaba a dar algo de dinero, fue cuando vi que yo podía sostenerme sin la ayuda de mi pareja sobre todo, pues fue cuando lo hablamos y nos pusimos a buscar, ¿no? Y tardamos, que también creo que eso quería saberlo, ¿no? Tardamos, a ver. Empezamos a buscar en 2021 y yo me quedé en 2022. Sí, sí, pero empezamos a buscar a principios del 21, creo que fue. Por ahí, sí, no me acuerdo muy bien. Eh, pero no había forma, no había forma, no había forma hasta que contacté con una nutricionista enfocada en la salud menstrual y gracias a ella, pues en 6 meses me quedé embarazada. Eh, y bueno, aparte de que todo ese proceso en sí ya es machacante, ¿vale? Eso afectó mucho a cómo yo después recibí la maternidad una vez nació el bebé. ¿Por qué? Porque yo también aparte he sido siempre una persona muy individual, he ido siempre muy a mi bola, muy solitaria. A mí me da igual siempre estar sola que estar acompañada, era como no me molesta estar sola, es más, a veces lo he necesitado fuertemente, ¿no? Soy una persona introvertida que se recarga en la soledad, en la tranquilidad de estar en casa sin mucho follón. Entonces, claro, un momento llega a tu vida un bebé que te necesita 24/7, que no te deja ni ir al baño sola, que es llorar y llorar y llorar, es necesitarte, o sea, la palabra es necesitarte. Y claro, a mí esto yo ya sabía. ¿Sabes qué pasa? Que cuando piensas en la maternidad, o al menos es lo que me pasaba a mí, yo estaba pensando en otros años, otra época de la vida del bebé. Estaba pensando ya en un niño que ya camina, que ya empieza tal, ¿no? Es como que la fase del bebé mi cerebro la estaba obviando, no era consciente de lo que era un bebé como tal. Sí que sabía que iba a llorar, sabía que no iba a dormir, pero no era lo mismo de cómo lo piensas a cómo es en realidad. Entonces empiezo a verme que yo ya
me reduzco a no ser ni siquiera madre, a ser una vaca lechera, ¿sabes? Entonces, eso me afectó muchísimo porque yo estaba acostumbrada a trabajar de 6 de la mañana a 5 de la mañana a 10 de la noche, 11 de la noche, dependiendo del día, a no poder hacer absolutamente nada, no poder sacar tiempo para absolutamente nada más que estar con el bebé. Me sentía inútil porque no podía hacer nada de provecho, entiéndase de provecho como algo productivo para la sociedad, es decir, trabajar. Y no, no, es que no me veía, no. Yo empecé a sentirme incómoda conmigo misma, a sentir que ya no era la misma, a necesitar un cambio. Estaba pasando como por otra crisis de identidad en ese caso, en ese aspecto. Y claro, yo siempre estaba teniendo ideas para el negocio, siempre estaba teniendo ideas para historia, siempre estaba teniendo ideas y no tenía nada, no podía crear. Y eso para mí fue demoledor, fue asesinarme a mí misma. Fue horrible, pero es verdad que escuchar a otra gente decir, Laura, esto pasará, esto es solo los primeros meses, después verás que ya empiezas a manejarte mejor. Y sí que es verdad que ya me manejo mejor, ya es un poco más fácil que entonces, sigue siendo complicado, pero es un poco más fácil que al principio. Eh, pues bueno, ha sido una montaña rusa, sigue siéndolo. Y hoy he estado además dando una charla en un colegio. Estaba hablando con la librera que me consiguió la charla y con la jefa de estudios. Y ellas también son madres y me estaba hablando, estaba diciendo una de ellas, yo ahora es cuando empiezo a notar la calma, empiezo a notar no sé qué. Y yo, claro, levanto y le digo, ¿qué edad tienen los tuyos? Y me dice, no sé si decírtelo, yo no, ya, dímelo para saber. Y me dice 5 años. Y yo, bueno, va, no me parece tanto. O sea, yo ya iba con la idea de mucho más, ¿sabes? En plan de que siempre va a ser una persona que dependa de ti y ya no eres la misma que antes. Hay cosas que han cambiado. Y en realidad ha sido radical el cambio, me ha cambiado absolutamente todo. Por eso he incorporado cosas nuevas a los servicios que he añadido en la academia. Por ejemplo, he incluido el programa Platino, que es un programa high ticket. Bueno, high ticket, no es un high ticket como se concibe en marketing de 3 ceros, ¿sabes? Pero para mí es un high ticket teniendo en cuenta que el precio de la academia son 10 y 25 euros. eh, para poder añadir a mis ingresos Sí, más, claro. ¿sabes? En ese caso. Entonces, bueno, pues también me ha llevado a meterme en formaciones que me han ayudado a compatibilizar el tema de ser madre y emprender. Eso es lo que, por ejemplo, me ha hecho estar pensando en este programa, incluso en otro que tengo, que estoy intentando realizar más poco a poco, pero que lleva un poco más de tiempo, ¿no? Y bueno, pues a todo, incluso hasta este momento, por ejemplo, el último gran pensamiento que he tenido es, yo de aquí a 3 años, o sea, de aquí a 2, mejor dicho, a que el bebé tenga 3 años, yo quiero trabajar solo por las mañanas, ya que soy autónoma, y por las tardes quiero pasar tiempo con él, quiero estar con él, porque yo no lo he traído al mundo para que lo esté cuidando otras personas. Entonces, ya que puedo tener esa flexibilidad de horarios, entre comillas, ahora estoy poniendo en marcha una serie de acciones que me permitan, de aquí a 2 años, trabajar solo por las mañanas y por las tardes no tener nada, a no ser que sea, pues a lo mejor una vez a la semana, una tarde a la semana, Claro. ¿no? Y Algo que si sea. tienes alguna charla puntual o alguna Sí, cosita, si alguna feria de libros o algún fin de semana, etcétera. Sí, sí, sí. efectivamente. Sí, 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 Ujú. lo entiendo. Es que este también es otro tema que la gente tiene que tener claro también, que para una persona que es joven y que además es madre y que además emprende y que además tiene su empresa y que además mil cosas, claro, el hecho de gestionar tu propio tiempo es, yo creo, de las cosas más importantes que hay. Porque Laura ha dicho una cosa interesante. Dice, yo me estoy haciendo para trabajar por la mañana para poder pasar tiempo con mi hijo por las tardes. Yo esto lo entiendo porque nuestra generación, la gran mayoría de gente de nuestra generación, nos hemos criado con abuelos, tíos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que queramos pasar tiempo con nuestros hijos cuando los tengamos, o no, pero Mm. los que nos planteamos no tener hijos, porque yo, claro, yo para que te hagas una idea, mi experiencia es, yo desde niña pequeña diciendo, yo no
no quiero ser madre, yo no quiero ser madre, yo no quiero ser madre. Nunca, ¿eh? O sea, es que incluso ya más adulta, aquello que dices, va, me da ya que me acerco la época de ser madre y tal y no sé qué. No, 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 yo es que estaba diciendo no, 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 todo el rato. Y en el último, mi chico y yo llevamos 4 años juntos. En los últimos meses, a mi chico le ha entrado el tema de la paternidad bastante fuerte. Ujú. Y yo me descubro a mí misma diciendo, bueno, pues tampoco me importaría, no ahora mismo, porque es lo que decimos. Yo, por ejemplo, en mi caso no es como el tuyo, yo estoy viviendo con mis padres, necesito encontrar un trabajo, necesito una estabilidad tal, necesito irme y encontrar principalmente una vivienda, ¿no? Estas cosas que nos pasan a los jóvenes que no queremos trabajar, pero Ujú. por lo que sea, pues sí queremos, pero no nos dejan, ¿no? Más bien dicho. Entonces, claro, yo ya me he empezado a preocupar por temas de salud, porque yo al tener una discapacidad, claro, es que esa es otra, o sea, son cosas que la gente no las piensa, pero es importante también, y yo por eso también en parte he hecho este podcast para también contar un poco, comparar experiencias, por así decirlo, ¿no? Yo, claro, mi experiencia es que tengo una discapacidad, hostia, ¿y eso va a afectar de algún modo a mi embarazo? Y eso, si, ¿sabes? O sea, te empiezas a preguntar cosas que hasta ahora no te habías preguntado, ¿no? Porque yo tengo epilepsia, entonces la epilepsia también afecta, o sea, son como un conjunto de preguntas que te vas haciendo y voy visitando muchos médicos y demás para ver que todo esté bien y todo esté correcto. Afortunadamente en mi caso sí, no va a generar ningún problema, simplemente lo que me han comentado es que debería dejar las pastillas de epilepsia durante el proceso de embarazo, durante los 9 meses de embarazo. Lo digo por si hay alguna epiléptica en la sala, pues que sepa que sí, que probablemente lo único que tenga que hacer es dejar la medicación. Aún así, consulte con su médico, Sí, por si acaso. por si acaso. Pero bueno, que en principio, en mi caso, ese es el tema que me lo comentó mi médico, que me hizo mucha gracia, porque de repente es como que te empiezas a pensar las cosas, yo creo que es el universo un poco, ¿no? En plan, tú dijiste, ¿no? Bueno, pues estábamos buscando, o sea, nos planteamos, ¿no? Lo de buscar el bebé y tal, y de repente como que te empiezan a pasar cosas, ¿no? Relacionadas con esto, pues a mí me está pasando, ¿no? Entonces yo por eso, cuando lo has dicho, te entiendo. Entonces, en ese aspecto, la maternidad y tú lo decías, me siento como reducida, ¿no? O sea, ¿tuviste en algún momento, tú crees, o simplemente fue casualidad, una especie de, el típico, bueno, típico no, pero le pasa a muchas mujeres, lo que pasa es que no se habla mucho de ello, el rechazo posparto, ¿no? O sea, el síndrome posparto de madres que tienen problemas, que no quieren acercarse a sus hijos, que a ver, que habrá grados y grados, me imagino, pero ¿cómo fue tu experiencia con respecto a esto? Porque claro, si me estás comentando que te sentías un cero a la izquierda, una vaca lechera, etcétera, etcétera, que lo dices con sorna, pero suena Sí. a que tuviste problemas, no sé si tan graves como un síndrome de posparto, pero ¿cómo fue esto? A ver, yo lo que tuve, yo no tuve rechazo al bebé. O sea, yo es verdad que desde el minuto uno era como que no me quería separar de él, pero sí que tuve momentos de, de pensar, es posible que me haya jodido la vida. En momentos de bajón absoluto, eso es lo que peor me ha hecho sentir también al tener ese tipo de pensamientos es, creo que me he jodido la vida. En sentido de, no sé qué hacer, no sé cómo sobrellevarlo, solo quería llorar, el bebé no paraba de llorar, obviamente es un bebé. Entonces yo llegué a pensar eso en a ver si me he equivocado y he cometido un error a pesar de lo mucho que yo quería este bebé, ¿no? Luego está también esto, que no lo he comentado al final, pero después de buscar mucho un bebé, aún tienes más culpabilidad teniendo este tipo de pensamientos que son totalmente normales durante una depresión posparto o un posparto duro. Entonces, hay como que es, pero ¿por qué vas a estar triste si tú estabas buscando al bebé? ¿Cómo te vas a quejar si tú estabas buscando al bebé? Incluso estoy segura que si hay alguien que está buscando un bebé y me escucha decir esto, se lleva las manos a la cabeza, porque yo también lo hubiera hecho antes, porque a mí era un palazo mes a mes que me viniera a la regla, porque era totalmente lo opuesto a lo que yo quería y yo llegué a estar muy, muy triste el día que me va a bajar la regla. Entonces, yo entiendo que es un choque tener pensamientos así. Y es lo que peor he llevado del posparto, ese pensamiento de me he jodido la vida. A mí y al bebé. O sea, nos hemos jodido la vida porque
no sé, era un momento de decir, no sé si lo voy a hacer bien, si vas a tener una madre decente, si no, si voy a ser suficientemente buena para ti, si voy a saber hacerlo, si no. Bueno, en realidad todo esto son preguntas que siempre nos hacemos cuando somos mamás primerizas, sobre todo. Pero como que en ese momento es como súper duro el choque. Es que te vas del hospital con un bebé que no para de llorar. Bueno, en mi caso no paraba de llorar. Hay bebés más tranquilitos que sí que parece que no está en el bebé, ¿no? Pero en mi caso no paraba de llorar. Entonces era como... no es lo mismo estar en el hospital que yo en el hospital. Yo me quería ir del hospital. Yo en el hospital estaba aburridísima. Para mí el hospital era como súper fácil todo. Ahí estaba de puta madre. Yo iba tranquilamente y lo único que pensaba es quiero salir a pasear porque es que estoy aburrida. Estoy aquí encerrada. Estuve todo el embarazo haciendo ejercicio. Entonces yo como que necesitaba moverme. Pero fue llegar a casa. Y yo seguí un consejo que me dio una mamá que dijo, a mí me salvó el posparto salir a pasear. Y yo salí a pasear muchísimo porque si me quedaba en casa se me caía la vida. Y aún así me dio fuerte. O sea, quiero decir, no me quiero imaginar cómo tiene que ser. Yo tenía encima a Carmelo en casa, porque como también es autónomo, pues tal, ayudándome todos los días. En la casa al lado viven mi madre y mi hermana, que me echaban una mano todos los días y me siguen echando. Quiero decir, no me quiero ni imaginar cómo de fuerte da esto a una madre primeriza que no tiene la ayuda del padre porque tiene que trabajar o por X o por Y, que está lejos de su familia y que se ve sola. O sea, eso tiene que ser para mí lo peor a la hora de ser madre. O sea, lo peor, verte totalmente sola y aislada, sin a la gente que quieres, sin gente que te apoye, sin gente que te entienda, porque encima hay un momento en el que todo el mundo se fija en el bebé y todo el mundo pasa de ti. Entonces ahí es cuando tú te sientes como un cero a la izquierda, porque es como he dejado de existir, todo el mundo va a ver al bebé, no va a verte a ti. Sí, Y claro, es es un como que, momento duro. sí, es como que te genera un, he pasado de ser Laura Tárraga, escritora, emprendedora, tal, no sé qué, a pasar a ser Laura Tárraga madre, ¿no? Sí, Entre comillas. sí, sí, Como que esa pues sí, faceta es así. se las Entonces, come. sí, sí, se lo come todo, ¿no? Eh, sea un bebé deseado, no deseado, tal, o sea, es independiente. Por eso te preguntaba. Y una pregunta muy importante que espero que te hayan hecho a menudo, aunque no sé yo si la habrás oído muy a menudo los últimos meses, ¿no? Es, ¿cómo estás? Por sí que la he recibido. O sea, sí que es verdad que yo me acuerdo que hubo un día del posparto, del primer mes sobre todo, que entró mi padre a verme a mí, voy a ver al bebé, que me preguntó cómo estaba y yo me eché a llorar. O sea, y mi padre así, alucinando, porque yo como que estaba haciendo, solo te he preguntado cómo estás, ¿sabes? En plan de, ¿sos qué hago? ¿Está llorando el bebé? ¿Está llorando la madre? Me he hecho yo también a llorar, ¿no? Estaba ahí un poco en una situación cómica si la piensas ahora desde fuera, ¿no? En el momento fue un poco, yo estaba ahí agobiadísima. Sí que me lo han preguntado por suerte, ¿no? O sea, que sí que he tenido a gente, pero yo creo porque durante el embarazo expresé mucho mi miedo a quedarme un cero a la izquierda. Entonces yo creo que lo tuvieron muy en cuenta también esa parte. Y ahora estoy bien, ahora estoy bien. Por suerte, es verdad que eso en el momento hormonal pasa, que hay mucha hormona, hay mucho cambio y el chute es muy brutal. Pasas de verte bien con una barriga redondita y bonita y que todo el mundo, ay, no sé qué, y que, a, tu barriga empieza a ser flácida, empiezas a verte mal, el bebé está afuera, no para de llorar, no tienes ganas de nada, es como un choque muy, muy, muy grande. Ahora estoy bien, ahora estoy muy bien, ahora estoy empezando a sentir que recobro mi vida bien, ¿no? Que la tengo obviamente que gestionar todavía con el tema bebé y todo, pero bien, ya estoy bien. Estoy muy contenta de poder decir que estoy bien. Bueno, no, es un paso importante. Y a veces en esta sociedad de hoy en día nos llenamos la boca de salud mental, tal, no sé qué, y al final, cuidado porque tenemos muchas actitudes todavía y muchas cosas que pueden generar problemáticas serias, ¿no? Y que hay que tener muy en cuenta la situación de la otra persona. Me quedan por tratar contigo un par o tres de temas que me parecen interesantes, el primero de los cuales va a ser las redes sociales. Ujú. Porque tengo entendido que pasaste por distintas épocas
en cuanto a tu relación con las redes sociales, ¿qué te pasó? O sea, ¿cuál fue todo el viaje de Laura Tárraga con las redes sociales? Porque claro, pueden ser muy beneficiosas, pero también te pueden resultar un follón y te pueden afectar a tus emociones, evidentemente a tu salud mental. ¿Cómo ha sido todo este proceso con las redes y tus emociones? Pues mira, es que el tema de redes sociales es un mundo aparte. Yo he estado en todas, porque a mí me gustan mucho las redes sociales. Yo siempre he sido una chica muy de redes sociales. En cuanto me pusieron internet en casa, desde Messenger, pasando por Twenty, Facebook, Insta, todo, yo lo he tenido todo. Entonces a mí me gustan mucho. Entonces yo he aprendido mucho de ellas. Y me gusta manejarme en ellas y no me cuesta, como ves, pues no me cuesta grabarme un vídeo hablando de no sé qué, haciendo no sé cuánto. No me generan, no me cuesta. Entonces, en un principio como que la relación bien. Ahora bien, es verdad que con los años el tema que peor he llevado es el de los, vamos a decir, haters, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es un hater, aunque no considero que sea una persona que te odie a ti como tal, ¿no? O sea, no soy tan grande para tener un hater así que vaya solo a por mi contenido y ya está. Pero sí que, pues cuando se te viraliza algo, yo empiezo a ponerme nerviosa porque sé que es cuando van a llegar un montón de comentarios de gente que no me conoce absolutamente nada, juzgando algo que he puesto en un tweet, por ejemplo, o por un reel o por un TikTok que se me ha viralizado. Entonces, pues al principio pensaba que lo iba bien, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con los años he aprendido a ponerme una norma y es no se entra en redes sociales hasta que no haya escrito. Porque me pasaba que yo entraba a primera hora a redes sociales y a lo mejor veía una crítica negativa de un libro, por ejemplo, y ya me fastidiaba, entonces ya no me apetecía escribir, entonces ya me fastidiaba el trabajo del día. Entonces es algo que he tenido que implementar porque digo, mira, y algo que he trabajado mucho con mi psicóloga, que es, ¿por qué te importa tanto la opinión de una persona anónima que solo te conoce por 4 tweets o por 4 posts de Instagram? Entonces dije, pues tienes razón. A mí me tiene que importar la vida de la gente que tengo alrededor a la que le importo de verdad. Porque como dijo Judith Tiral, que es una youtuber que me gusta muchísimo y la escuché hace unos cuantos años decir esto, somos personajes secundarios en la vida de los demás. Y te sueltan su mierda y después se ponen a pensar en lo suyo. No están pensando en lo tuyo todo el día. Pero tú sí estás pensando en lo que te ha dicho esa persona todo el día. Por lo tanto, no merece la pena. Ya está. Hasta ahí mi reflexión de redes sociales. Sí, no, y es muy buena. Yo te suscribo palabras porque yo he tenido bastante reciente un problema que es que el problema de las cosas por escrito también es un consejo esto que digo a la audiencia, te lo digo a ti, te lo digo, no, un poco me creo yo aquí, vamos, gurú, pero no ni muchísimo Ujú. menos. Las cosas que están por escrito son malinterpretables el 99,9% de las veces. Salvo que sea un hola, el resto de cosas se pueden malinterpretar que flipas. Incluso un Sí, hola, hasta cierto momento. Porque yo, caso rápido, yo puse un tweet, ¿vale? Y se pensó que yo estaba criticando al colectivo LGTB comparándolo con el colectivo de... Bueno, colectivo no, con el grupo. Porque a mí es que el colectivo LGTB porque se llaman ellos mismos colectivo. Yo estoy en contra de la palabra colectivo, pero como ellos se llaman así, yo lo digo así. El grupo de personas con discapacidad y lo estaba comparando con datos oficiales incluso y tal, ¿no? Porque, bueno, se había hecho una moda en redes sociales que afectaba directamente a las personas con discapacidad, se estaba siendo lo que llamaríamos capacitista por una moda de redes sociales. Y a mí eso me cabreó, me enfadó mucho y sé que no fui la única persona con discapacidad que lo dijo, ¿vale? Pero no sé por qué la gente pues se metió conmigo que flipas. Empezó a salir gente que yo ni sabía quiénes eran y aparentemente esa gente me conocía a mí, pero yo no los conocía a ellos, ni sabía quiénes eran, ni nada de nada y me afectó mucho. Yo estaba en casa con mi chico, bueno, en casa de mi chico y tal, y lo pasé muy mal y luego lo piensas con un día, 2 días de reflexión y dices, ¿vale? Porque, o sea, si te estás tomando medicación porque tienes un problema de salud mental grave para estas cosas, ¿para qué te metes en estas cosas? Es decir, no lo hagas. Lo que dices tú, ¿no? Hasta que no tenga el trabajo hecho, no me meto en redes sociales. Pues yo ahora hago un poco lo mismo. Yo meto en las redes sociales como un trabajo. Y entro para ver las noticias, y entro para ver los memes, y entro para ver 3, 4 cosas.
y ya está, y apenas comento nada, y apenas digo nada. Si alguien se quiere poner en contacto conmigo, mis mensajes privados están abiertos, mi correo está abierto, y el que tenga mi móvil, pues mi móvil está abierto, o sea, no hay problema. Luego, lo siguiente, ya es que me queda esto y otra cosita más. Siguiente tema, tú has hecho 1000 cosas. Afortunadamente tienes muchos años de experiencia, remunerados o no, porque esto ya volveríamos a otra conversación, que a ti te pasa lo que a mí, que tenemos muchos años de experiencia, de los cuales remunerados, bueno, lo hablamos, que lo miren en la seguridad social, bueno, en fin. ¿Qué le queda a Laura por hacer? ¿Qué te gustaría hacer y que no has hecho? Que digas, hostia, pues esto no lo he hecho, bien porque he tenido miedo, bien porque, bueno, no ha llegado el momento, bien porque no lo tengo bien pensado, está ahí, pero... Mira, yo tengo el sueño desde pequeña, aparte de ser escritora, es tener mi propio hotel. Pero un hotelito rural, ¿sabes? En plan, no un hotel tocho. Y muy experiencial. Tengo una idea para hacer algo muy experiencial. Entonces eso es como mi sueño caro, vamos a decir, ¿no? Porque obviamente ahí requieres mucha, mucha, mucha inversión que no tengo. Por lo tanto, es algo que creo que me voy a morir sin poder hacer, pero es como lo que me gustaría hacer, ¿no? Es un hotelito rural muy experiencial. Sí. Tampoco te creas, ¿eh? Ha habido gente, bueno, el anterior invitado del podcast, Paul, me dijo que quería un barquito. O sea, que como que va la cosa de esto, ¿no? De gente que quiere como la naturaleza, ¿no? O sea, en este podcast estáis todos muy naturaleza y Bueno, tranquilidad y paz. ese es como mi sueño emprendedor, pero mi sueño es tener una autocaravana. O Ah, sea, bueno, también rural, o sea, o sea, tampoco... de tener mi casa sobre ruedas, ¿sabes? No para vivir de normal, sino para las vacaciones. Para vivir yo necesito una casa, yo no puedo vivir en tan poco espacio, me agobio. O sea, yo necesito mi habitación para encerrarme cuando no puedo más con el mundo y recargarme. Pero para así, para las vacaciones y tal, y poder hacer un viajecito y tal, sí que es como, ese es mi sueño personal. Mi sueño emprendedor es el otro. Y ya para ir terminando, ¿cuál es para ti el momento más feliz que has vivido? O sea, no tiene por qué ser reciente, no tiene por qué ser de hace mucho tiempo. O sea, a ver, tampoco no cojas, si no quieres uno, pues dos, ¿no? Pero a lo largo de tu vida que digas, hostia, es que emocionalmente este momento fue para mí el mejor o de los mejores. Vale, pues yo te diría que uno es las 2 veces que he viajado a Disneyland París, porque eso sí va a hacer feliz a mi niña interior. O sea, yo de pequeña, aparte de... Yo he tenido muchos sueños, ¿vale? Como has podido ver, mis sueños, o sea, en realidad han sido tres. Ir a Disneyland París desde pequeña era como mi obsesión. Yo he sido una chica Disney desde pequeña, me ha gustado todas las películas, yo súper fan de todo. El ser escritora y tener mi autocaravana. Entonces es como a esos tres sueños. Entonces, cuando fui a Disneyland París, la primera vez fue a los 18 años, o sea, que costó poder llegar, y la segunda fue ya con mi chico en 2019. eh, pues fue como el momento en el que yo he sido hiper mega ultra feliz durante los 4 días que fueron de viaje, porque volví a ser una niña. Entonces, ese yo creo fue el momento pico de felicidad. Y luego también recuerdo con muchísima felicidad la primera vez que fui a firmar a la Feria del Libro de Madrid. Fui inmensamente feliz ese fin de semana firmando, o sea, increíble. Mm, bueno, y aparte, obviamente, cuando nació mi hijo, ¿sabes? Pero Sí, a bueno, ese es una felicidad distinta, ¿vale? O sea, es una felicidad de... o sea, en nosotros era felicidad por cómo me sentía por mí, ¿sabes? Y el otro era porque había otra persona que estaba llegando a mi vida después de mucho tiempo buscándolo, ¿sabes? Es como momentos felices, cumbre, diferentes, porque aquello era más, el bebé fue más emocional, ¿no? Fue más, no sé, diferente la felicidad, ¿no? Pero como de momento, punto clave de felicidad de, Dios mío, ojalá estar así siempre, esos dos, porque ya te digo yo que en el momento parto no hubiera estado siempre. claro. Eh, y para ya ir terminando, ¿cuál es para ti el momento que fue más complicado o más difícil a nivel emocional? Ya no tanto a nivel de hostias, que escalar el Everest me fue súper complicado, no. A nivel emocional, y
¿cómo lograste encararlo? No sé si superarlo, pero sobrellevarlo, poder decir, bueno, sí, tengo este problema emocional, pero lo he arreglado así, o lo sobrellevo así, o Ujú. ¿cuál es? Pues yo diría que fue el año 2012, cuando yo tenía 18 años, me fui a vivir a Madrid, justo después de ir a Disneyland. O sea, y por una serie de circunstancias personales entré en una depresión. Entré en una depresión y una dinámica de beber mucho, eh, beber mucho y sola. Quiero decir, no en plan, también salir de fiesta, pero sobre todo eso. Y empezaron a ocurrirme cosas horribles, hasta el punto de dejé la universidad, me tuve un año sabático para intentar recuperarme, pero hasta que no fui a psicólogo no conseguí volver a ser yo. Así que yo diría que ese fue mi peor año, sin duda. 2012, 2013, por ahí. Y como te ayudó a superarlo, entiendo, el tema de cogerte el año sabático, ir con profesionales, etcétera, Sí, etcétera. sobre todo el tema de profesional psicológico. Sí, porque Eh, se ha sido varios años de tratar eso. claro. Entiendo, entonces ya para terminar, que para ti el tema de las emociones, o sea, una persona que esté, por ejemplo, oyendo este podcast y diga, ay, es que, no sé, em, quiero emprender, pero, o quiero hacer esto, pero, o me siento mal porque tengo una depresión o tengo otro cualquier tipo de problema de salud mental, ¿no? Como por ejemplo, yo este podcast yo creo que ha nacido, y voy a ser muy sincera, simplemente porque, bueno, es un podcast que, recordemos, no es pregunta-respuesta, es una charla. O sea, si a alguien no le gusta escuchar mi voz en este podcast, pues lo siento mucho, pero se equivocan de podcast. Yo creo que también los grandes proyectos, no sé si te pasa a ti, ahora me respondes a la pregunta, pero de los grandes momentos de bajeza del ser humano, de las emociones negativas, digamos, del ser humano, surgen proyectos y surgen cosas muy bonitas y que pueden ayudar a los demás. Y esto también me lo comentaba Andrea, que recordemos que la tenemos en el próximo capítulo. Eh, ¿Tú crees que de tus momentos de más bajeza también han surgido tus mejores proyectos o historias, en tu caso con los libros, etcétera? Sí, de historias no tanto, porque es verdad que todas estas épocas de bajo me cortan la creatividad. Pero sí, pues en pleno COVID, que fue el momento peor de los últimos años, salió Literatura Juvenil para escritores. O sea, ya con eso te quiero decir todo. Y ahora con el momento crisis existencial con el bebé y demás, pues ha salido este nuevo enfoque que le quiero dar a mi vida, este nuevo plan, como que le ha dado un objetivo a mi vida, aunque sea bueno, a corto plazo, a 2 años vista, ¿no? Entonces como que salgo más fuerte de ahí. Entonces, ¿cuáles serían para ti las emociones que aconsejarías? O sea, si tuvieras que decir tres emociones que debe tener, o tres cualidades, es que tampoco sabría cómo definirlas muy bien, pero que debe tener una persona que quiera emprender para no volverse loco o loca. A ver, no creo que sean tanto emociones, pero creo que debe tener constancia, mucha constancia, porque esto es no parar. Paciencia, porque si no hay paciencia, si estás buscando cosas rápidas y en el momento no vas a conseguirlas. Y sobre todo, eh, creer en ti y en lo que estás haciendo y que está ayudando a alguien o que estás haciendo lo que de verdad te apetece hacer. O sea, no Pues son emociones, pero es lo único sí, bueno, que... sí, pero es que por eso digo emociones, pero no son emociones. Esto yo creo que los psicólogos nos lo resolverán mejor que tú y yo, que no lo somos, ¿no? Pues nada, Laura, muchísimas gracias por haberte pasado por este segundo programa de podcast. Gracias a Eh, ti. con ella pues hemos tratado el tema de la maternidad y el tema de emprender, que creo que son dos temas muy interesantes. La siguiente persona que se pasará por el podcast será Andrea. Con ella trataremos psicología y discapacidad, que también son dos temas muy interesantes.
Y ha sido un placer contar contigo. Y nada, te deseo todos los mejores éxitos, que consigas ese plan de dentro de 2 años conseguir el trabajar por la mañana y luego por la tarde, pues poderte dedicar a conciliar tu vida profesional y familiar. Muchas gracias a Y, ti, Marta. y nada, un placer. Nos vemos a la próxima.